En el verano de 1978 en Argentina, la selección holandesa de fútbol, el Huracán Naranja, cautivó a los aficionados de todo el mundo, creando una trayectoria increíble en el Mundial de 1978. Sin San Johan Cruyff, en la plantilla muchos creían que la era del fútbol total llegaría a su fin, pero no con una generación de jugadores talentosos y un estilo de juego ofensivo y feroz, combinado con un equipo más tenaz y pragmático llegaron hasta la final. A pesar de perder contra la anfitriona argentina en un partido polémico y dramático, la selección holandesa de 1978 se convirtió en un recuerdo imborrable, apodada la mejor subcampeona de la historia. Pero detrás de esos momentos gloriosos y lamentables en la cancha de Buenos Aires se esconden personas reales con destinos muy diferentes. Han pasado más de 45 años y el tiempo ha dejado huellas diversas en sus vidas. Algunos se convirtieron en leyendas del fútbol, otros eligieron una vida aislada junto al lago, y también hubo quienes tuvieron que interrumpir su trayectoria por tragedias y enfermedades. Repasemos los altibajos de los jugadores que conformaron el alma de la generación dorada de los Países Bajos ese año. Ruud Krol, líder de la defensa holandesa, apodado Snuff por su excepcional capacidad para interpretar situaciones y detectar oportunidades. A los 29 años llegó al Mundial de 1978 ya no como el lateral izquierdo, polivalente, de 4 años antes, sino como el corazón de un nuevo sistema defensivo, un poderoso líbero. Cuando Johan Cruyff se negó a ir a Argentina, Krol se vio obligado a renacer. Dejó la banda izquierda para pasar al centro. Se puso el brazalete de capitán y se convirtió en un director de orquesta profundo, un líbero que protegía la portería y organizaba el juego. Sus pases de 50 a 60 metros eran tan precisos que parecían trazados con una regla, abriendo un amplio espacio de ataque para sus compañeros. Con su porte alto, pasos dignos y porte majestuoso, Krol era como un general al mando del frente firme en defensa y sofisticado en coordinación. En el contexto de la situación interna de la selección holandesa llena de egos fuertes y conflictos latentes, fue él quien evitó que la nave naranja se desviara de su órbita, aportando una valiosa estabilidad en el camino hacia la conquista del Mundial de 1978. Tras el torneo, Krol hizo algo inusual para un jugador holandés. En aquella época se mudó a Italia para jugar con el Nápoles. Allí fue venerado como un dios. Los napolitanos lo adoraban tanto que cuando se lesionó miles de personas se congregaron frente al hospital. Jugaba al fútbol con extravagancia, convirtiendo la posición de defensa en una auténtica representación artística. Tras retirarse, Krol eligió la vida de un ciudadano global. No se quedó en la cálida y acogedora Europa, sino que se aventuró en la soleada y ventosa África. Dirigió a los Orlando Pirates en Sudáfrica, al Zamalek en Egipto y luego al Esperance en Túnez. Vivió en hoteles, viajó en largos vuelos y sembró la filosofía del fútbol total en tierras áridas. La vida de Krol fue un viaje incansable. Encontró la alegría en los viajes y la diversidad cultural. En la cancha, Krol dominaba todo el campo. Fuera de ella, dominaba el mundo. Su generosidad en el juego reflejaba su espíritu libre y desenfrenado. Hoy, a sus 75 años, Ruud Krol ha decidido dejarlo. Lleva una vida tranquila, apareciendo ocasionalmente en canales de televisión italianos y holandeses para analizar tácticas. Es el amado padrino del fútbol holandés, un monumento viviente a la clase eterna. Rob Rensenbrink, el habilidoso extremo izquierdo de los Países Bajos, apodado Slangenmens, hombres serpiente, por su ágil carrera
Su asombroso equilibrio y sus fascinantes regates participó en el Mundial de 1978 a los 30 años para llenar un enorme vacío, sustituir a Johan Cruyff. En ese torneo Rensenbrink brilló, marcó 5 goles y dio 4 asistencias con una eficacia que incluso superó a la de Cruyff en 1974, con sus características piernas arqueadas y un control corporal increíble. Rensenbrink se deslizaba entre los tackles como un torrente fluido, pero imparable. Sin embargo, la historia fue cruel. En el segundo 30 del tiempo añadido de la final, con el marcador 1-1, se liberó. Pateó el balón entre las manos de Fiol, que rodó lentamente y luego rebotó en el poste. Si hubiera entrado en la red, Países Bajos habría ganado el campeonato. Él habría superado la sombra de Cruyff y habría tocado el Balón de Oro. Pero ese frío golpe cerró la puerta al cielo, convirtiendo a Rensenbrink en un genio atormentado por un momento a escasos centímetros de la gloria. Tras ese fatídico momento, Rensenbrink volvió a la normalidad de una forma increíblemente tranquila. Era una superestrella, pero sufría de agorafobia. No le gustaban las entrevistas ni los focos. Compró una casa junto al lago en Ust-San y dedicó el resto de su vida a la pesca y la jardinería. Cuando le preguntaron por el disparo que dio en el poste, sonrió con tristeza. Fue el destino. Si hubiera entrado en la red, mi vida habría dado un vuelco y no me gusta el ruido. Aceptó con pesar que lo mencionaran en lugar de honrar su excepcional talento. Pelé lo calificó una vez como uno de los mejores jugadores del mundo. Rensenbrink era una paradoja, un talento brillante, pero una personalidad retraída. En 1978, la barrera vertical parecía ser la frontera trazada por el destino para alejarlo de la vida pacífica que siempre anheló. Sin embargo, el talentoso hombre serpiente no pudo escapar de la guadaña de la muerte. Aquejado de una terrible atrofia muscular espinal, PSMA, su cuerpo se paralizó gradualmente. El 24 de enero de 2020, Rob Rensenbrink falleció a los 72 años. Se fue con la injusticia de la portería, pero dejó tras de sí la imagen de uno de los genios más humildes de la historia del fútbol. Johan Neeskens, el potente pilar del mediocampo holandés, conocido como Johan el Segundo, posee el espíritu de acero y el estilo de juego enérgico, típicos de un auténtico mediocampista de área. A sus 26 años, es el tipo de jugador con la habilidad suficiente para manejar el balón y la dureza suficiente para desbaratar cualquier plan rival. En el Mundial de 1978, Neeskens se convirtió en el verdadero pulmón de la tormenta naranja, un corazón ardiente con una determinación inquebrantable, pero también con la sangre fría para controlar el ritmo del partido. Era famoso por sus entradas dolorosas, sus penalties que se estrellaban en el centro de la portería como un martillo, y su característico estilo de juego con los calcetines siempre colgando hasta los tobillos. A pesar de sufrir una lesión en las costillas durante todo el torneo, Neeskens siguió apretando los dientes y aguantando el dolor, recibiendo inyecciones para entrar al campo, corriendo incansablemente, recuperando el balón, luchando y abalanzándose para ayudar a marcar. Fue esta tenacidad y espíritu de lucha lo que lo convirtió en el alma de la fuerza de los Países Bajos. En 1978, la carrera de Neeskens fue una aventura brillante. Fue el amigo y compañero más fiel de Cruyff desde el Ajax y el Barcelona hasta el New York Cosmos en Estados Unidos. Poseía la belleza agreste de una estrella de cine, enamorando a millones de mujeres. Tras retirarse, Neeskens no optó por la comodidad. Tuvo dificultades para adaptarse a la profesión de entrenador, trabajando como asistente de Frank Rijkaard y el Barcelona y el Galatasaray. Participó en el proyecto World Coaches, viajando a los países más pobres para enseñar fútbol a niños. Vivía con pasión, siempre con una gran sonrisa,
y nunca rechazaba una cerveza con la afición. Neeskens se enfrenta a la vida lanzándose al campo, sin escatimar esfuerzos. Vive con prisa viviendo el momento como si cada día fuera una final. La mala noticia llegó de repente como una descarga eléctrica, mientras aún se esforzaba en su trabajo como entrenador en Argelia el 6 de octubre de 2024. Johan Neeskens falleció repentinamente a los 73 años. El mundo del fútbol quedó conmocionado. Nadie creía que la eterna fuente de energía se extinguiría. Cayó en el campo de batalla mientras seguía dedicándose al gran amor de su vida, el fútbol. Arie Haan, el pilar del mediocampo holandés conocido como Arie Bombari, por sus temibles disparos de larga distancia. A sus 29 años tiene la apariencia de un centrocampista defensivo que puede recaer en el centro de la defensa, pero posee un arma, que pocos de sus contemporáneos poseen disparos de larga distancia que pueden cambiar el curso de un partido. En el Mundial de 1978, Haan se convirtió en la figura más influyente de los Países Bajos. Cuando los delanteros eran bloqueados, se lanzaba como un cañón desde atrás. Sus dos goles memorables contra el italiano Tino Zoff y el alemán Sepp Maier llegaron desde 35, 40 metros de distancia con una trayectoria extraña como una bala de cañón impredecible. En la posición más retrasada del mediocampo, Haan era a la vez una plataforma de lanzamiento para los ataques y un asesino oculto del que cualquier portero debía estar alerta. Fue esta arma de largo alcance la que lo convirtió en una de las caras más distintivas de los Países Bajos en el torneo de ese año. Tras retirarse, Arie Haan se convirtió en un entrenador con una personalidad muy fuerte, incluso dictatorial. Dirigió grandes equipos como el Stuttgart y el Feyenoord, pero también estuvo dispuesto a ir a lugares inusuales como China, considerado el padre del fútbol chino moderno, Irán o Albania. Es famoso por su franqueza, sin miedo a chocar con los dirigentes ni con las estrellas. Su vida es una serie de conquistas continuas para afirmar su ego. Esos disparos temerarios de larga distancia de 1978 eran la esencia de Arie Haan, audaz, osado y poderoso. Siempre creyó en sí mismo sin importar las adversidades ni las dudas de los demás. A sus 76 años, Arie Haan ha elegido una vida aislada en la frontera entre Bélgica y España. Evita a los medios de comunicación y disfruta de su vejez, rodeado de campos de golf y su familia. Deja un legado de tiro moderno, de larga distancia, recordando a la posteridad que a veces la distancia es solo un número, si se tiene suficiente confianza. Wim Jansen no es el tipo de jugador que impresiona con jugadas llamativas. Pertenece a ese selecto grupo de jugadores cuyo valor hay que comprender para apreciar. En un equipo holandés repleto de genios del Ajax, Jansen, un pilar del Feyenoord, aún destaca por comprender a la perfección la filosofía del fútbol total. En el Mundial de 1978 fue el pegamento que lo unía todo. Un jugador con una inteligencia posicional excepcional, siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno, siempre eligiendo la solución más organizada. Cuando Neeskens o Haan se lanzaban al ataque para abrir el ataque, Jansen retrocedía para equilibrar la estructura. Cuando sus compañeros estaban bajo presión, se convertía en una válvula de escape fiable, manteniendo el ritmo y reiniciando el juego, con un toque simple pero elegante. Jansen rara vez comete errores, rara vez pierde el balón y casi nunca hace nada innecesario. Por eso Johan Cruyff admitió con franqueza:
Wim Jansen es una de las pocas personas en el mundo a las que realmente escucho cuando hablan de fútbol. Un organizador silencioso pero irreemplazable. Tras retirarse, Jansen se convirtió en un excelente entrenador y director técnico. Su mejor momento fue la temporada 1997-1998 cuando dirigió al Celtic Escocia. Ayudó al club a evitar que su gran rival, el Rangers, ganara su 10º campeonato consecutivo, un logro glorioso. También fue quien descubrió y trajo a Henrik Larsson al Celtic. En la vida real, Jansen llevaba una vida extremadamente reservada. Era un amigo cercano y solía discutir tácticas con Cruyff hasta que falleció San-Johan Herrán. Dos caras de la misma moneda, el brillante Cruyff y el taciturno Jansen. La sabiduría discreta de Jansen en el campo lo ha acompañado toda su vida. No necesita ser el centro de atención para demostrar su valía. Él es quien está entre bastidores, creando éxito para los demás. En sus últimos años, su extraordinario intelecto se vio amenazado por la demencia. Es desgarrador que con una memoria táctica tan prodigiosa lo olvidara todo, poco a poco. El 25 de enero de 2022, Wim Jansen falleció a los 75 años. Su fallecimiento marcó el fin de un diccionario viviente del fútbol holandés. Johnny Rep, de 26 años por aquel entonces, y nacido en 1951, conocido por el apodo de Good Hanche, el Niño de Oro. Es el jugador que ostenta el récord de más goles para Países Bajos en mundiales con 7 tantos. En Argentina, 1978. Anotó 3 goles. El más notable fue un disparo de larga distancia que cuajó como una flecha de luz contra Escocia. Con su aspecto elegante, su cabello rubio y su encantadora sonrisa, Rep hace que muchos lo confundan fácilmente con un artista del fútbol. Sin embargo, tras ese rostro angelical, se esconde el instinto de un auténtico asesino. Un estilo de juego improvisado, una velocidad vertiginosa y la capacidad de aparecer en el momento justo para castigar cualquier error del rival. Rep fue un símbolo de la generación de jugadores estrella de los años 70, talento, combinado con problemas personales. Se mudó a Francia para jugar en el Bastia y el Saint-Étienne, donde vivió una vida de lujo. Tuvo varios matrimonios fallidos y admitió consumir estimulantes, anfetaminas, algo normal en el fútbol de la época, pero impactante para las generaciones posteriores. Sin embargo, Rep siempre vive con optimismo. Escribe libros y participa en reality shows. No oculta sus momentos oscuros, sino que los enfrenta con humor. Johnny Rep encarnaba la frivolidad y el encanto del fútbol. Jugaba al fútbol como pasatiempo y vivía la vida como una aventura amorosa. Hoy, a sus 73 años, Johnny Rep aún conserva el porte de un buen chico vive. En un cómodo apartamento, se reúne con sus fans con frecuencia y cuenta anécdotas divertidas sobre sus mejores momentos. Es la prueba de que a pesar de los errores, mientras seas fiel a ti mismo, seguirás siendo querido. Han Youngblood, que entonces tenía 37 años, fue una de las figuras más excéntricas de la historia del fútbol. Un portero que vestía la camiseta número 8 y a menudo jugaba sin guantes, simplemente porque creía que las manos desnudas le ayudaban a sentir el balón con mayor precisión. Siendo el jugador más veterano del torneo, Youngblood no impresionaba con espectaculares jugadas en plancha como los porteros tradicionales, pero poseía un arma invisible, la capacidad de leer el juego con agudeza y jugar alto como un auténtico líbero. Fue esta excentricidad, pero a la vez efectiva, la que se convirtió en una pieza clave del sistema de fútbol total, donde no solo era portero, sino también un enlace táctico desde atrás. La vida de Youngblood fue una tragedia griega.
En 1984, su hijo Eric Youngblood, también portero, murió, al ser alcanzado por un rayo en el campo durante un partido frente a los espectadores. El dolor lo atormentó el resto de su vida. Él mismo se desplomó de un infarto en el campo mientras trabajaba como segundo entrenador en 1988, pero afortunadamente sobrevivió. También era conocido por su afición a la pesca y en su día fue dueño de una tabaquería. Representaba a la clase popular y sencilla del mundo del fútbol. En el campo, Youngblood se mantuvo valientemente en la frágil portería fuera del campo. Soportó con valentía los rayos del destino. Nos enseñó una lección desgarradora de resiliencia. Tras un largo periodo de mala salud, el legendario portero número 8 falleció el 30 de agosto de 2023 a los 82 años. Su fallecimiento dejó un vacío nostálgico por una época en la que el fútbol estaba lleno de personalidades extrañas y genuinas. Dick Nanninga, que entonces tenía 29 años, llegó al máximo escenario futbolístico mundial con un pasado insólito: obrero de la construcción, luego florista, y solo más tarde una carrera profesional. Pero fue este hombre proveniente del fútbol amateur quien se convirtió en héroe en la final del Mundial de 1978. Nanninga salió del banquillo y logró lo que ni siquiera leyendas como Cruyff y Rensenbrink pudieron en ese partido marcar. Su potente cabezazo en el minuto 82, como un mazazo para el ambiente enardecido del Monumental, paralizó el estadio. Con su complexión musculosa, su potente capacidad de presión y su agudo juego aéreo, Nanninga era el clásico delantero centro simple, crudo, pero potente. Tras una breve gloria, la vida de Nanninga se hundió en el abismo de la enfermedad. En 2012, complicaciones de la diabetes lo llevaron a un coma profundo durante 5 meses. Al despertar, se enfrentó a la dura realidad. Los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda, la pierna con la que había saltado alto en el Mundial, para salvarle la vida. De gigante en el campo, tuvo que pasar el resto de su vida en silla de ruedas, pero nunca se quejó. Seguía riendo y hablaba de ese gol como una medicina espiritual. Fue una ironía del destino arrebatarle las piernas a un hombre que las usó para escribir la historia. Pero ninguna enfermedad pudo arrebatarle el espíritu de lucha a Nanninga. El 21 de julio de 2015, Dick Nanninga falleció a la edad de 66 años. Se fue llevándose consigo el recuerdo de aquel cabezazo dorado de hace 10 años, dejando a los aficionados una lección sobre el valor de los momentos de brillantez únicos en la vida. Willy van de Kerkhoff, entonces de 26 años y apodado The Stofzuiger aspiradora, era el trabajador silencioso pero irreemplazable de la selección holandesa. Jugó los 7 partidos en Argentina, como si cada pulmón de la cancha se llamara Willy. Si Johan Neeskens era el corazón del equipo, entonces él era el pulmón incansable. El apodo de aspiradora lo dice todo. Willy barría, recuperaba el balón y despejaba todos los peligros justo delante de la defensa, creando espacio para que los artistas de la primera línea desplegaran su creatividad. No hacía alarde de técnicas sofisticadas, pero era implacablemente efectivo. Fue la tenacidad, la constancia y la incansable ética de trabajo de Willy lo que mantuvo a toda la maquinaria en marcha, a pesar de la ausencia de Cruyff, a quien Holanda siempre intentó compensar en cada ocasión, junto con su hermano gemelo. René Willy es un símbolo eterno del PSV Eindhoven. Un detalle interesante es que cuando el rey del fútbol Pelé seleccionó la lista FIFA 100, los 100 mejores jugadores vivos, Willy van de Kerkhoff fue incluido, un merecido reconocimiento por su silenciosa contribución. La vida de Willy es bastante tranquila y plena. Siempre acompaña a su hermano menor en todas las actividades, desde los negocios hasta ser embajador de la marca.
Es un hombre de familia prestigioso y muy respetado en la villa futbolística holandesa. En la cancha, Willy limpia las faltas de sus compañeros. Fuera de ella es un defensor de los valores tradicionales, responsable y firme como una roca. Hoy, a sus 73 años, Willy sigue sano y en forma. A menudo aparece en las gradas del Estadio Philips para animar al PSV. Es la prueba de que no necesitas ser un goleador, basta con dar lo mejor de ti en tu trabajo, y aún así te convertirás en una leyenda. René van de Kerkhoff, de 26 años y apodado. De Blinde era la otra mitad de los famosos gemelos, pero su estilo era completamente diferente. Feroz, directo y veloz como un torbellino que se desliza por la banda derecha. Jugando también los 7 partidos en Argentina, René se convirtió en la punta de lanza más afilada de la selección holandesa con sus sprints vertiginosos y su juego sin pretensiones. Antes de la final de 1978 casi fue suspendido porque tenía el brazo enyesado considerado demasiado rígido y potencialmente peligroso, pero finalmente se le permitió jugar con un vendaje más suave. La imagen de René luchando con el brazo vendado se convirtió en un símbolo del espíritu holandés, feroz, resiliente y sin rendirse jamás. La vida de René fue más agitada que la de su hermano Willy. También era una leyenda del PSV, pero tuvo una experiencia terrible en 1973. Casi fue secuestrado frente a su casa, pero por suerte escapó. Ese suceso impactó profundamente su psicología durante un tiempo. Tras jubilarse, René se dedicó al mundo de los negocios y tuvo mucho éxito. Él y su hermano Willy formaban una pareja inseparable en los programas de comentarios de fútbol, provocando risas con su humor y franqueza. El estilo de juego rápido y ofensivo de René refleja a un hombre siempre extrovertido y optimista. Pase lo que pase, sigue corriendo como antes driblaba por la banda. René tiene ahora 73 años y sigue viviendo feliz y con buena salud. La pareja, Willy y René, sigue siendo un tesoro nacional del fútbol holandés, representando la hermandad y la lealtad. Ernie Brandts, un defensa de 22 años con un corazón ardiente y un espíritu de acero, escribió uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la Copa Mundial, transformándose de villano a héroe en tan solo 90 minutos. En el segundo partido de la fase de grupos, contra Italia en el minuto 18, su intento de despeje se convirtió accidentalmente en autogol, poniendo en peligro a Holanda y provocando que el cielo se derrumbara ante los ojos del joven jugador, pero Brandts se negó a rendirse. En el minuto 50 desató un potente disparo desde lejos, igualando para Holanda e iniciando la remontada antes de que Arie Haan completara la victoria. Desde las profundidades de la desesperación hasta la cima de la gloria, Brandts demostró el temple de un verdadero guerrero, uno que no se deja definir por los errores. Tras esa gloria y sus altibajos, Brandts tuvo una carrera estable en el PSV. Al retirarse, se dedicó a la dirección técnica, trabajando como asistente durante mucho tiempo en el PSV y dirigiendo equipos pequeños en Países Bajos, Irán, Tanzania y Ruanda. No armó revuelo en la prensa, sino que optó por trabajar en silencio, sentando las bases con paciencia para los equipos en los que trabajó. La historia de Brandts en el Mundial de 1978 fue la lección más importante de su vida. Los errores no son el fin, lo importante es cómo se corrigen. Llevó esa filosofía a su carrera como entrenador, siempre paciente con los errores de los jóvenes. Actualmente, Ernie Brandts, de 68 años, sigue vinculado al fútbol como entrenador y asesor. Es un ejemplo vivo de la voluntad de superar la adversidad para afirmar el propio valor.
Piet Schrijvers, a sus 31 años, llegó al Mundial de 1978 como un oso gigante, custodiando la portería holandesa, con un cuerpo de casi 100 kilogramos, pero con reflejos increíblemente rápidos. Fue el portero titular de la Orange en los primeros compases del torneo No. Jongbloed, y fue su excelente estado de forma lo que contribuyó a que Países Bajos llegara hasta la ronda final. Sin embargo, el cruel destino eligió a Schrijvers en un momento inesperado. En el partido contra Italia, tras un fuerte choque con su compañero Ernie Brandts, que derivó en un autogol, sufrió una grave lesión y tuvo que abandonar el campo en camilla. Esa lesión le privó de la oportunidad de ser titular en la histórica final, cediendo el puesto al veterano Jongbloed. Desde el banquillo, Schrijvers solo pudo ver a sus compañeros luchar y luego desplomarse cargando con el dolor en silencio en el umbral del cielo. Schrijvers es una leyenda del Ajax, con 5 campeonatos nacionales. Tras el fútbol, se retiró para dedicarse al sector de materiales de construcción. Pero en los últimos años de su vida, el valiente oso tuvo que enfrentarse a un enemigo invisible, pero cruel: el Alzheimer. La enfermedad fue erosionando su memoria, llevándose consigo el recuerdo de sus paradas milagrosas. Un portero pasa toda su vida protegiendo la portería, pero al final no puede proteger su propia memoria. La firmeza del cuerpo contrasta completamente con la fragilidad de la mente a medida que envejecemos. El 7 de septiembre de 2022, Piet Schrijvers falleció a los 75 años. Su fallecimiento dejó a la afición del Ajax y de los Países Bajos de luto. Se perdió la final del Mundial y finalmente echó de menos sus propios recuerdos antes de fallecer. Wim Surbier, de 33 años. El travieso veterano y cómico del equipo llegó al Mundial de 1978 como un veterano que baila su último baile con un brillante naranja. Ya no estaba en forma para jugar con regularidad. Surbier seguía siendo un testigo vivo de la gloriosa era del Ajax, de principios de los 70, y uno de los pioneros que sentaron las bases del fútbol total. En Argentina, jugó como reserva, estratégica, siempre listo para jugar cuando el equipo necesitaba agudeza y experiencia. En la final, Surbier saltó al campo en los últimos minutos, aportando su espíritu veterano, optimismo y temple valores intangibles, pero extremadamente valiosos para la selección holandesa en el momento decisivo. Wim Surbier era el mejor amigo de Johan Cruyff. Era conocido por ser un playboy, un bromista para aliviar el estrés. Se mudó a Estados Unidos para jugar con los LA Aztecs y vivió una vida americana libre. Trabajó como entrenador asistente en muchos lugares, pero nunca buscó seriamente la cima del poder. Para Surbier, el fútbol y la vida eran pura diversión. Surbier nunca se dejó vencer por la presión. Jugaba con una sonrisa y vivía con una sonrisa. Era la personificación del lado brillante y generoso del fútbol total. En mayo de 2020, una hemorragia cerebral repentina abatió al siempre alegre Wim Surbier. Falleció el 12 de julio de 2020 a los 75 años. Dejó innumerables anécdotas divertidas que nos recuerdan que además de la intensidad, el fútbol también es pura alegría. Han Poort-Vliet, un defensa de 22 años, debutó en el Mundial de 1978 como un joven en medio de una tormenta y el destino lo impulsó a la histórica final contra Argentina. Cuando sus jugadores mayores se lesionaron uno tras otro, Poort-Vliet se convirtió en la sorpresiva elección para la titularidad, un gran desafío contra el Monumental y los veteranos delanteros locales. A pesar de su inexperiencia, luchó con todo su entusiasmo, aprovechando su juventud para compensar su falta de experiencia. Al final, Holanda perdió, pero respirar la atmósfera sofocante
pero gloriosa de una final del Mundial. A los 22 años se convirtió en el valor más valioso de la carrera de Port Vliet. La carrera de Port Vliet, como jugador, estuvo ligada al PSV. Tras retirarse, se convirtió en un buen entrenador de fútbol juvenil. Lideró al Southampton en la Premier League con una filosofía ofensiva y confianza en los jóvenes, jugadores como él mismo en el pasado. Es una persona emotiva, siempre cercana a sus alumnos y los inspira. Recibiendo una oportunidad desde muy joven, Port Vliet dedicó su vida a brindar oportunidades a otros jóvenes. Fue un puente entre generaciones y un maestro dedicado, pero la vida fue breve para aquel hombre noble. Un terrible cáncer se lo llevó el 31 de marzo de 2016 con tan solo 60 años. Jan Port Vliet fue el primer jugador titular de la final de 1978 en falecer, dejando tras de sí el dolor de una dulce sonrisa que se desvaneció demasiado pronto.